Señores, buenas noches, soy Federico Galeano, bienvenidos a Líderes. Estamos terminando el mes de septiembre, eso significa que queda nada más que un trimestre, nada más que 3 meses para terminar este raro y excepcional año 2020. ¿Cuál será finalmente la caída o contracción económica del año 2020? ¿Cómo será el año 2021? ¿Cuál será la cotización del dólar el año que viene? ¿Y de cuánto será el tan esperado rebote económico? Sobre estos temas vamos a estar hablando en el programa de hoy con el líder invitado, el señor Amílcar Ferreira, consultor de empresas, catedrático internacional y analista económico. Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes, Banco GNB Paraguay, Aseguradora Yacyretá, Ahora Somos Más, Dermagloss, para que tu piel muestre lo mejor de vos, Megalabs, comprometidos con la excelencia, y Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Amílcar Ferreira, aquí en Líderes, desde los estudios de Canal Pro. Aseguradora Yacyretá y General Seguro se fusionan y ahora somos más. Somos más los paraguayos que sí creemos, los que acompañamos tu crecimiento, los que estamos acá junto a vos trabajando en equipo. Ahora somos más los que siempre estamos cuando menos lo esperás y más lo necesitas. 2 empresas paraguayas, 2 fuerzas nacionales que ahora son una. Aseguradora Yacyretá. Ahora somos más. Ser ultra es descubrir que la edad debe marcar momentos, no mi rostro. Al final del día, la crema noche protege el colágeno de mi piel y suaviza arrugas profundas, gracias a que contiene cronociclín e isoflavonas. Dermagloss Ultra Age más 50. Llévate bien con el tiempo. Las mujeres vivimos haciendo malabares, pero cuando estamos estreñidas, todo se nos complica. Para esos momentos de estreñimiento, elige Ciruelax, ahora en su nuevo tamaño, igual de efectivo y natural. Ciruelax al acostarse, resultados al levantarse. Hace un tiempo buscaba algo que me ayudara con los dolores articulares que aparecen con la edad y que complican mi día. Decidí probar Finartrit Advance. La fórmula 4 en 1 más completa desarrollada hasta hoy, que ayuda a mantener sanas tus articulaciones. Con Finartrit Advance, nunca dejes de moverte. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Me siento como de 20. Volví a correr y para cuidarme tomo hidrolágeno todos los días. Así prevengo el desgaste articular, porque una cosa es tener 20 y otra cosa es sentirse de 20. Hidrolágeno, colágeno hidrolizado que alimenta tus articulaciones. Este es un anuncio que puede cambiarte la vida. ¿Estás viviendo o solamente estás despierto? Es tiempo de que vivamos más. Vivamos más el presente. El pasado ya pasó y el futuro depende del hoy. Vivamos más el trabajo, las ganas de ser cada día mejor. Vivamos más conectados, llamemos a saludar y subamos nuestras selfies con el mejor filtro. Ser auténticamente felices. Despertate, vivamos más. Ya estamos en compañía del señor Amílcar Ferreira. Amílcar, buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir contigo esta reunión. Buenas noches, Federico. Un gusto también, un honor haber sido invitado y bueno, un cordial saludo a la teleaudiencia. Amílcar, ¿cómo estamos económicamente hoy a casi 7 meses de haberse iniciado este shock de pandemia? ¿Ya estamos saliendo de la tormenta? Bueno, si juzgamos por indicadores objetivos, hemos visto una caída importante en la recaudación de impuestos en el mes de abril y mayo, más o menos un 53% en el mes de abril y luego un 36% en mayo. Hay que recordar de que
el primer caso de COVID en Paraguay se detecta el día 7 de marzo y el día 11 de marzo empieza la cuarentena, inicialmente con restricciones a la circulación que luego se fueron inclusive volviendo más restrictivas, ¿no? Okay. Entonces, en marzo tenemos, digamos, de los 30 días, 10 días todavía normales y ya los 20, 2/3 de ese mes ya con la cuarentena. Pero el efecto, digamos, importante se empieza a notar en abril con esa caída, como te decía, tan importante en la recaudación de impuestos, que después se extiende a mayo. Pero a partir de ahí empezamos a ver una recuperación gradual. Yo creo que la recaudación de impuestos es una medida objetiva que permite un poco medir, ¿verdad?, cómo está la economía en su conjunto. Y hemos visto ya una recuperación gradual, inclusive en el mes de agosto ya en el terreno positivo. Si tuviéramos que, en cierta Cuando manera... decís terreno positivo, sí, la sí. recaudación de agosto 2020 fue superior a la recaudación de agosto 2019. Exacto. Okay. Ahí también hay una acotación importante que hacer. Estamos, digamos, comparando contra un año que fue un año de desaceleración, ¿verdad? Si bien es en cierta manera una buena noticia el hecho de que ya las recaudaciones en agosto estén digamos, en cifras positivas, con respecto a lo que fue el año pasado, con respecto a lo que fue, digamos, agosto del año pasado, el número es 14,8%. O sea, el mes de agosto fue 14,8% superior la recaudación de impuestos con respecto a agosto de 2019. Pero haciendo la aclaración de que 2019 no fue un buen año. Vos recordarás que tuvimos una desaceleración, ¿verdad? La producción de granos y la exportación tuvo una caída del 23% de las habituales, un poco más de 10 millones de toneladas de soja que produce Paraguay por año. Cierto. Cayó eso a 7.900.000. Y entonces, con respecto a ese año malo, digamos que ya en agosto las recaudaciones superan el mismo mes. Pero en el acumulado de enero a agosto, estamos menos 14,9 es el número, digamos, podemos redondear, menos 15%. Ese sería recaudación tributaria. Recaudación tributaria total. El total de los impuestos en todos los conceptos. En los 8 primeros meses del año fue 15% inferior a los 8 primeros meses de 2019. Exacto. Y la causa está en abril y mayo. Así es. Básicamente abril y mayo, que fue el periodo de cuarentena dura, que duró todo el mes de abril y la mitad de mayo. Entonces, ese fue el efecto. Así que, ahora bien, también hay que decir de que el impacto no es igual por sector. Hay sectores que están muy golpeados y hay otros sectores que están menos golpeados, e incluso hay algunos sectores que están, digamos, con cifras positivas, que están teniendo un desempeño positivo en plena pandemia. No sé si querés hablar de eso, te lo voy describiendo. Sí, me gustaría saber sectores perdedores y sectores ganadores. Correcto, bueno, así es. Podemos agrupar la economía en este momento, ¿no? Dicho eso del menos 15, que es la foto completa, el macro del país. Podemos agrupar los sectores en 3 grupos, ¿no? Perfecto. Antes de pasar al tema de los sectores, que me interesa mucho tomar nota. La foto que me acabas de ilustrar del menos 15% en el acumulativo enero-agosto es recaudación de impuestos. Así es. Y en el acumulativo del IMAEP, de la actividad económica mensual. Sí, y está más o menos similar también. Déjame ver un poquito acá, tengo eso. Creo que está menos 12, ¿verdad? O sea que estamos, digamos, también con una caída importante, pero ya con una recuperación también gradual. Hubo, creo que en junio y julio. Estoy hablando del mes de agosto, ¿verdad? Correcto. En el acumulado es menor la caída. Cierto. Te voy a ir desarrollando. No te preocupes, no te preocupes. Sí. Pero era para tener un poco la película de cómo estamos de alguna manera retomando y empezando a acelerar la recuperación. Sí. Lo que habíamos mencionado era la recaudación de impuestos. El IMAEP es un indicador de actividad económica que sería como el PIB, ¿verdad? Significaría cuánto sería la variación del PIB si es que el año terminara en cada mes, ¿no? Exactamente. Y acá tengo el número, ¿verdad? Okay. Tuvimos una caída de 13,9 en el mes de abril, o sea que, digamos, lo que sería el PIB cae 13,9. Abril 2020 versus abril 2019. Exactamente. 19, así es. Después una caída ya menor, 7,2 en mayo, y ya en junio en el terreno positivo por 1,2%. En el acumulado está menos 1,4, vale decir, si el año terminara, esta medición está publicada hasta junio, medio año. Correctísimo. La recaudación de impuestos normalmente, como hay la SED publica en línea las recaudaciones, vos puedes ver en la página web de la SED las recaudaciones por día,
Entonces ya, digamos, terminado el mes, los analistas que seguimos estos números, el día 30 de septiembre yo ya te puedo decir cuánto fue la recaudación de todo septiembre. No así con el IMAEP, que es una medición, digamos, de lo que sería el PIB, una medición adelantada. Eso tarda más, se publica con atraso. Por eso es que tenemos recaudación hasta agosto, pero el IMAEP hasta junio, digamos. Entonces, lo que sería el comportamiento global de la economía hasta junio es una caída del 1,4, menos 1,4, pero si excluimos agricultura, sector agrícola y binacionales, la caída es del 3,1. Vale decir, si el año terminara en junio, Paraguay cerraría con un PIB, con una caída del PIB de 3,1. Los pronósticos, el último publicado por el Fondo Monetario Internacional, habla de una caída del 5,1 y la medición del Banco Central, el pronóstico más bien del Banco Central, es de menos 3,5. Pero, digamos, por el comportamiento observado en los últimos meses, pareciera que todo apunta a una revisión de esos pronósticos, pero al alza. O sea, que sería, o más bien, corrijo, a una menor caída, ¿verdad? Sería una menor caída. Quizá no va a ser 3,5, quizá va a ser un 2% la caída del PIB finalmente. Más o menos por ahí están los pronósticos, ¿no?, principales. Quería ahora, si me permitís, hablar de estos tres grupos. Hay tres sectores de la economía que están en terreno positivo, vale decir que en plena pandemia, digamos, están creciendo. Cierto. El primero de ellos es el sector de telecomunicaciones en general. Estamos hablando de servicios de telefonía móvil e internet, que al mes de junio presenta un crecimiento de 14,8%. ¿Qué explica esto? 14,8% de crecimiento con primer respecto a semestre 2020 comparando con primer semestre 2019. Correcto. Redondeando 15%. 15 arriba, ¿verdad? Decíamos hace rato que la recaudación de impuestos está menos 15 y sin embargo hay un sector que está más 15, ¿no? Entonces, ¿qué explica esto? La pandemia le vino muy bien a este sector porque desde el momento que se implementan esas medidas de cuarentena, la gente, digamos, necesita quedarse en la casa, necesita trabajar desde la casa y también los chicos, ¿no? Necesitan, porque se implementó la educación a través de internet, necesitan, digamos, estar conectados. Yo imagino una escena en las familias, en los hogares, donde, bueno, el papá, la mamá contratan el internet, quizá ya lo tenían en algunos casos y quizá en otros no lo tenían y contrataron. Pero aún teniendo, muy probablemente viene el hijo y le dice, papi, estoy ahí con el programa y no le veo bien a la profesora, se corta cada rato el ancho de banda. Entonces es muy probable también que muchísima gente que ya tenía internet contratado, amplió su ancho de banda para poder utilizar todos estos servicios de videoconferencia, en fin, para que tanto puedan trabajar como también los chicos puedan estudiar. Y eso es lo que llevó a este gran aumento de el consumo, la facturación, ¿verdad?, de lo que son empresas de telefonía móvil. Sector ganador número uno. Telecomunicaciones, claramente, y el más ganador de todos. En segundo lugar, viene el sector de agronegocios, ¿verdad? Lo que es agroexportación de los dos principales rubros. La soja, la exportación de soja presenta un crecimiento del 12%. Y la carne, un crecimiento del 10%. Son sectores también que han sido menos afectados. Correcto. Yo creo que por su naturaleza, ¿verdad? Son actividades que se realizan al aire libre, quizá que no implican la aglomeración, digamos, muy grande de personas. Veníamos ya, hay que recordar que la soja, por ejemplo, se planta, digamos, en septiembre y se cosecha a partir de enero, febrero, hasta más o menos mayo. Cierto. Entonces, febrero, marzo, veníamos todavía, el 10 de marzo empieza la cuarentena. Entonces, en cierta manera, ya toda esa zafra estaba casi lista. Y bueno, lo que hubo nada más que hacer es recoger y luego embarcar. Entonces, digamos que el efecto, el daño a este sector fue menor. Aparte, Amílcar, que estamos comparando lo que genera de ingresos un sector comparando con este mismo sector, pero en un año perdedor. Así mismo, es muy, muy importante esa acotación. Siempre estamos comparando contra un año que fue malo, ¿verdad? Exactamente. Un año de caída. Entonces, con respecto a ese año, están en el terreno positivo. Correcto. 12% soja, 10% carne. Entonces, también un sector ganador, ¿verdad? Un sector que, afortunadamente, digo, ¿verdad?, dentro de todo el cuadro de la situación mala que se presenta, este sector ha tenido, digamos, la fortaleza para apuntalar en cierta manera la economía nacional en un momento en el cual esa economía la necesita más que nunca, ¿verdad? El sector agronegocio, aparte de las exportaciones que genera, también hay, bueno, los fletes, trabajan ahí
digamos, los choferes, el combustible que se consume, los Exactamente. puertos, toda la parte logística. Entonces, tiene, digamos, su clúster Así y mismo. es muy importante, ha sido muy importante, ha cumplido un rol muy importante este año. Correcto. En tercer lugar viene el sector de la construcción. Hay un indicador de venta de materiales de construcción Ok. que presenta un crecimiento del 7,8%. Este sector lo podemos dividir otra vez en público y privado. Es un sector que está dinámico este año. Por un lado, el sector público está apuntalando, ¿verdad? Está manteniendo e inclusive haciendo que crezca este sector porque el gobierno ha tomado la decisión correcta, en mi opinión, de no suspender las obras públicas que estaban en ejecución. Hay que Ok. recordar de que estas obras públicas, estamos llegando más o menos a un número de $1.000 millones de presupuesto anual para obra pública. Estas obras no se financian con impuestos, sino que estas obras ya tienen financiamiento asegurado a través de financiamiento tomado por el gobierno, ya sea por la vía de bonos soberanos, que fueron ya emitidos muy temprano este año, y por otro lado también con préstamos contratados de organismos multilaterales de crédito. Entonces todo el dinero necesario para que estas obras durante todo este año se ejecuten no depende de la recaudación de impuestos, no le afecta, digamos, que caiga la recaudación de impuestos, y dado eso pueden continuar y de Correcto. hecho han continuado. Es un sector Exacto. que prácticamente se ha mantenido. Y luego está el lado privado, ¿no? Lo que es la obra privada. Nosotros desde la consultora hemos hecho, por un lado, revisión de cifras y también, digamos, visitas de campo para ver un poco cómo está ese sector. Y hemos visto de que prácticamente la totalidad de las obras importantes, estoy hablando, por ejemplo, de edificios en el Gran Asunción, han continuado. Si bien han tenido una pequeña pausa durante ese periodo para cuarentena dura en abril, donde el gobierno ni siquiera permitía la continuidad de las obras, pero fue uno de los primeros sectores que fue reabierto. Ok. Y ya una vez producida esa reapertura, hemos visto que la decisión de los inversores del sector privado, por lo que vemos, Sí. ha sido la de continuar las obras, porque vos sabés que hay una, digamos, incertidumbre en el mercado. Ok. Y lo que vemos es que a pesar de eso, la decisión ha sido la de continuar y terminar esas obras. Yo te invito a que vayas, por ejemplo, a una calle de Asunción, una avenida muy conocida que es Molas López. Sí. Ahí, esa es hoy la avenida que concentra la mayor cantidad de edificios en construcción. Ok. Y no hay ni una sola obra prácticamente parada, digamos, si hay algún efecto será mínimo. Prácticamente todas las obras han continuado, son edificios que están en construcción. Y bueno, yo creo que en todo caso, el impacto de la pandemia en el sector de la construcción podría venir un poco después en cuanto a un menor número de nuevos proyectos que se inician. Ok. Pero los proyectos ya iniciados, lo que estamos viendo es que prácticamente en su totalidad están continuando y van a ser terminados. Correcto. Puede ser, Amílcar, que este dinamismo en el sector de la construcción haya generado el efecto que la demanda de cemento sea superior a la oferta. Claramente. Hemos visto en el último mes y medio, una suba del precio del cemento de más o menos 39, 40 mil guaraníes la bolsa a 65, 70, ¿verdad? Incluso más en algunos casos. Exacto. Pero por un lado, por la demanda, por el dinamismo que está mostrando este sector. Es un sector que, digamos, a pesar de la situación, está dinámico. Pero también por problemas que hubo con una de las empresas proveedoras que tuvo una falla en una de sus máquinas y creo que tuvo dificultades para, digamos, traer los repuestos y también los operarios para poder reparar rápido esa máquina, y eso hizo que, digamos, la provisión de cemento al mercado se viera, digamos, disminuida y dado que también por el dinamismo del sector, prácticamente todo ese sector trabajando a capacidad plena, casi te diría igual ahora la demanda que hay. Si le sacás a uno de sus proveedores, afecta al lado de la oferta y bueno, genera este tipo de problemas. Absolutamente. Ya resuelto, pero todavía, digamos, entiendo que ya esa fábrica arregló su máquina y que ya está empezando otra vez a aumentar su producción, pero todavía no llegan, digamos, a un 100% como para restablecer la normalidad. Por ahora, lo que dicen el sector de la construcción es que, bueno, les molesta, les disgusta y algunos dicen hasta le dificulta el hacer más obra por ese precio del cemento que está, digamos, en un nivel alto con respecto a lo que es el precio normal del cemento en Paraguay. Absolutamente. Absolutamente. Sectores perdedores. Bueno,
Antes del perdedor hay uno en el medio de sectores que se mantienen. Son perdón. 3. Ganadores, sectores que se mantienen y después están los perdedores. Correcto. Vayamos ahora al grupo de sectores que se mantienen. Perfecto. Son 3 también. En primer lugar, la banca, que en digamos, hasta el mes de julio, la cartera de bancos, de la cual a su vez se deriva el devengamiento de intereses, ha crecido un 2%, un poco más del 2%. Entonces, es un sector que no ha tenido un crecimiento espectacular, tampoco ha decrecido, un sector, digamos, que se mantiene. 2% primer semestre. Primer semestre, exactamente, Correcto. de crecimiento de cartera. El otro sector medido por ventas que se mantiene es supermercados, con un crecimiento del 1,7%. Yo lo ubico también dentro de ese grupo de empresas, sectores más bien, que se mantienen. Correcto. Y luego un tercer sector que es el de farmacias y laboratorios farmacéuticos, todo lo que es venta de productos químicos farmacéuticos, que tiene una caída del 1,4%. Pero como es pequeña, en cierta manera podemos decir, ¿verdad?, que también podemos ubicarlo dentro de ese grupo Sector de salud. sectores que se mantienen, ¿verdad? Ok. O sea, se mantiene banca, supermercados y farmacias y laboratorios. Perfectísimo. Esos 3 sectores. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que dice la teoría? La teoría te dice que en momentos de recesión económica, el comportamiento de los consumidores es así. Mantienen el consumo de todo lo que es básico, ¿no? Y disminuyen su consumo en todo aquello que se aleja de la categoría de básico, que son ya bienes, digamos, más suntuosos o bienes, digamos, que no son necesarios para Correcto. la vida diaria. Ok. Por eso es que, por lo que vemos, bueno, la banca, obviamente, uno necesita mantener el saldo en su tarjeta de crédito, necesita inclusive usar su tarjeta de crédito en esta situación, necesita, de hecho, hemos visto que la cartera en guaraníes ha crecido y la cartera en dólares ha caído, ¿verdad? La cartera en guaraníes ha crecido principalmente por el impulso del FOGAPI, Ok. y la cartera en dólares ha decrecido. Yo creo que se debe a 2 razones. Por un lado, porque hubo pagos del sector agrícola que al cobrar sus exportaciones está pagando, pero después eso va a tomar otra vez esos créditos y seguramente la curva va a ir de nuevo para arriba en la medida que se aproxima la nueva zafra. Y por otro lado también por cierta actitud conservadora de los bancos, ¿verdad? Que innegablemente también los bancos han sido un poco más selectivos, ¿no?, en esta situación, a pesar de que están muy líquidos, ¿no? Podemos hablar un poco después del sector financiero. Hablemos. Pero hablemos. entonces, en resumen, el sector financiero, digamos, está tranquilo, ha crecido un 2% y está así, se mantiene. Y yo creo que también, digo yo, lo vinculo a los productos que son de consumo básico. Hoy día la banca, el crédito, podemos decir, es un producto de consumo básico. Uno necesita, digamos, necesita mantener esos saldos y eso es lo que estamos viendo en plena pandemia. Después los supermercados, creo que no amerita un comentario mayor. Sabemos que los supermercados venden productos de consumo básico. Uno generalmente tienen una baja elasticidad al ciclo económico. Esto significa que independientemente de lo que pase con el ciclo económico, la gente siempre compra en los supermercados, ¿verdad? Correcto. Si yo te digo un ejemplo, ¿verdad? Si la economía va muy bien, vamos a suponer que vos le pones regularmente 2 cucharitas de azúcar a tu café. Si la economía va muy bien, le vas a poner 2 cucharitas. Si la economía va muy mal, probablemente también le vas a seguir poniendo 2 cucharitas. O sea, no porque vaya muy bien ni porque vaya muy mal vas a cambiar, digamos, ese consumo. En todo Mantengo caso, mi consumo de azúcar. claro, por eso que decimos que es bastante inelástico, ¿verdad? Correcto. Es bastante, digamos, estable ese rubro de lo que es supermercados. Después viene el producto de químico farmacéutico, que si bien ha tenido una pequeña caída, 1,4, pero es insignificante. Es otro rubro que tiene la misma característica. Si la economía va bien, vas a tomar tus remedios, tus medicamentos. Si la economía va mal, igual lo vas a hacer, ¿verdad? Porque es muy difícil, digamos, ajustar el presupuesto en ese rubro. Perfecto. Lo más probable es que mantengas, en todo caso, disminuyas tu consumo de otras cosas, pero mantengas la compra de tus medicamentos. Eso es lo que también le da mucha fortaleza a ese rubro que vemos por los números que se ha mantenido. Bueno, y esos son los 3 sectores que se mantienen. Y ahora vienen los sectores perdedores, que en realidad son los más. Vimos 3 ganadores, 3 que se mantienen y el resto, que son un montón, son los que caen, ¿verdad? Perfecto. Todo el resto de la economía cae. Equipamiento del hogar, todo lo que es venta de electrodomésticos y mobiliario para las casas, Ok. una caída del 9,3%, casi 10, ¿verdad? Perdón, te miento, 9,8, casi Correcto. 10, 9,8. Casi 10. Casi 10. Sí. Después está venta de combustibles con una caída del 13,8%. Esto tiene que ver, bueno, en el primer caso de la venta de muebles, no es un bien de consumo básico. O sea, uno puede vivir sin cambiar su sofá, sin comprarse un televisor nuevo. Entonces,
ese hecho de alejarse de la categoría básico explica, ¿verdad?, que este rubro, obviamente la gente posterga las decisiones de compra de este tipo de productos. Posterga sus decisiones de consumo, disminuye. En el caso de los combustibles tiene que ver con dos hechos. Por un lado, las restricciones de circulación que hubo en su momento con la cuarentena dura en abril y parte de mayo. Y por otro lado, el hecho de que no hay clases, ¿verdad? Vos habrás notado en estos días de que el tráfico está un poco más, digamos, agradable, un poco más fluido. Exacto. Y una parte importante de la explicación es el hecho de que no hay clases, ¿verdad? Al no concurrir los chicos al sistema educativo, hace que también el consumo de combustible caiga. En este caso es 13,8, casi un 14% de caída de combustible. Después, venta de vehículos, que tiene una caída fuerte, un 19,2%. Y claro, la teoría te lo dice y se cumple, ¿verdad? Es un bien, uno puede, digamos, pasar este momento sin comprarse un auto nuevo o sin cambiar el que ya tiene por otro y obviamente la gente ajusta su consumo de esto y por eso cae, ¿no? Después hay un sector muy golpeado que es el de venta de ropas, tiene una caída del 22,4%. Como verás, estamos bajando, ¿verdad? En cuanto a caída. En cuanto a caída, cada vez más alta la caída. Y bueno, lo mismo, ¿verdad? Yo he hablado, de hecho tengo algunos conocidos en el sector de textil, de construcción, de textil, de fabricación de ropa, sí, y la están pasando mal, ¿verdad? La venta ha caído de manera importante, la gente, aparte de de lo que fueron las medidas de cuarentena y de las medidas, digamos, restrictivas que ha tomado el gobierno, como por ejemplo horas límite para poder estar en los centros comerciales y ese tipo de cosas, también hay un cambio en los hábitos y en la conducta del consumidor. Eso es algo que también hemos notado en nuestros estudios. La gente, más allá de que las medidas ya sean levantadas, esas restricciones, la gente prefiere no concurrir a lugares, digamos, donde haya mucha aglomeración de gente y donde esté expuesta a lo que considera un peligro, ¿verdad? El peligro del contagio. Entonces también ese hecho de que haya menos gente en las tiendas, en los shoppings, afecta, ¿no? Afecta más miedo, menos ventas. Claro, hay más miedo, menos ventas, exactamente. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, eso ya va más allá de las restricciones, ya no es porque está prohibido. Es miedo. Es un cambio de conducta, la gente está temerosa, hay un segmento de la población, nosotros inclusive, para serte más específico, hemos notado que el segmento socioeconómico más alto, asociado a una edad también mayor, digamos, las señoras y los señores son los que están saliendo menos, ¿verdad? Quizás los más jóvenes se ve todavía cierta, ¿cómo te diría? Como que salen más, pero ese segmento de gente con poder adquisitivo, de edad ya por encima, digamos, de los 40 años, correcto, es la que más se está cuidando. Quizás también una población mejor informada, quizás también hay gente que tiene más que perder, ¿verdad? Exactamente, entonces, cada vez más cerca de las edades de riesgo. Exactamente, todo eso hace que esa población, y bueno, eso se refleja fuerte en lo que es, por ejemplo, venta de ropa, ¿verdad? Correctísimo. Un rubro. Amílcar, permíteme avanzar un poco en lo siguiente. Me dijiste recién que la estimación de caída de la economía, según Banco Central, agosto, hace casi 2 meses ya, porque estamos por iniciar octubre, era de menos 3,5%, pero que aparentemente la próxima revisión va a ser menos pesimista. Es decir, vamos a seguir, va a haber una contracción económica, pero menos pronunciada. Es así. Te quiero pedir 2 números. Según tu opinión, ¿cuál sería la caída económica 2020 y cuál sería el rebote o crecimiento 2021? Mira, es como muy difícil todavía decirlo, pero no voy a esquivar tu pregunta, ¿verdad? Yo creo que va a estar más o menos en un 2,5 la caída finalmente. Como verás, hoy los pronósticos están desde 5% que te dice el FMI, 3,5% que te dice el Banco Central, consultoras privadas que también andan por ahí en el vecindario del 3%. Yo creo que finalmente va a ser menor, va a ser 2,5%, pero sí, digamos, coincido en que el rebote va a ser importante. Paraguay, de acuerdo a las proyecciones que hace el Fondo Monetario, va a tener un efecto rebote el más alto de Sudamérica, con un crecimiento del 6%. Y yo coincido con eso. Yo creo que hay unas ganas de realizar actividades y también de inversiones y de impulso económico que está contenido en este momento, pero que apenas esto se vaya liberando va digamos, a dar rienda suelta, digamos, a todo eso que queremos hacer. Estoy hablando desde salir, desde hacer una casa nueva, desde comprarme algo, en fin, todo lo que la gente está en cierta manera
atajando hoy. Exacto. Y que creo que va a hacer que la economía paraguaya crezca con fuerza el año próximo. Ok. Yo soy optimista, me ubico dentro de los grupos, dentro del grupo de los optimistas, ¿verdad? Con respecto a esa visión de lo que va a ser el año próximo. Cierto, cierto. Y realmente 6% es un número muy optimista o muy positivo como rebote de la economía. Amílcar, Sí. ¿Cuál es nuestro nivel de comparación? Ahora se habla mucho de tenemos que volver a los niveles de dinámica económica pre-pandemia. ¿Cuál es ese nivel? ¿Es el movimiento 2018 al cual tenemos que volver o es enero-febrero 2020? ¿Cuál es nuestro 100? Yo creo que nuestro 100 es 2018. 2018 sería el año más cercano en el cual, digamos, alcanzamos un nivel de actividad económica interesante. Después tuvimos una caída en el 2019. Enero y febrero fueron buenos meses, Exacto. meses donde tuvimos una recuperación. Todo apuntaba a que mirando esos 2 meses, este año iba a ser un año de rebote. 2018 otra vez. Exacto, íbamos a volver al 2018 y bueno, después empieza en marzo la pandemia y se cae todo, ¿no? Bueno, pregunta Pero, obligatoria, sí, Amílcar. sí. ¿En cuánto tiempo nuestra dinámica económica estará a los niveles 2018? Mira, yo creo que, como decíamos, 2020 una caída, 2021 una recuperación probablemente importante, Cierto. pero no va a ser quizá en el primer, todavía en el primer trimestre del 2021, digamos, el evento que le va a poner fin a esta crisis va a ser la vacuna definitivamente. Mientras tanto vamos a tomar medidas paliativas, pero lo que realmente va a poner fin a esto va a ser la vacuna. Y bueno, se habla mucho de que eso estaría llegando entre fin de año, fin de 2020 o quizá con más seguridad el primer trimestre o quizá el primer semestre de 2021. Entonces yo creo que todavía en 2021, a pesar de ese crecimiento, va a haber sectores que van a estar todavía un poco más rezagados. Bien, para poder hablar de una recuperación plena me parece que habría que pensar en el 2022. Correcto. Quiere decir que en el 2021 creceríamos respecto a 2020, pero no estaríamos todavía a nivel 2018, que era una dinámica que tuvimos durante 15 años, 2003, 2018, Claro. ¿verdad? Por lo menos en todos los sectores, ¿verdad? Más allá incluso de que la economía crezca un 6%, hay que recordar que la economía, el crecimiento del PIB es un promedio. Es como que Exacto. te diga, yo crecí 20, vos decreciste, pero en el promedio ambos crecimos, ¿verdad? Y es engañoso a veces. Pero yo creo que para hablar de una recuperación plena de todos los sectores, habría que esperar 2022, porque todavía 2021, el primer semestre probablemente va a ser todavía con una afectación, todavía con menor actividad. Exacto. Y el segundo semestre, en todo caso, sí ya sería un semestre más dinámico, pero no sería todavía un año donde todos los meses tengamos una dinámica económica importante. Por eso yo apuesto a que esa recuperación plena se daría recién en el 2022, ya con todos los sectores, como se dice, con todos los motores a pleno. Correctísimo. Mm. Amílcar, soy el presidente de la República y tomo nota de lo que me acabas de decir. El año que viene va a ser un año de rebote y la recuperación plena podría darse en el año 2022. Ahora yo quiero que vos me digas, ¿qué tareas o qué deberes tenemos que hacer durante el año 2021 para aprovechar este efecto rebote, recuperar dinámica en el año 2022? ¿En qué tengo que concentrarme como presidente en cuanto a la gestión económica del país? Quiero un poco dividir la respuesta en lo que es miradas de corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Siempre se dice que los países tienen que tener esas 3 agendas. Tienen que tener una agenda de corto que resuelva la coyuntura. Hay que también tener políticas de mediano plazo, ¿verdad? Que interín ejecutás esto de corto, te vas también ya preparando el terreno. Perfecto. Y una agenda de largo plazo que es la que realmente transforma el país a largo plazo. En lo que es el corto plazo, yo creo que la afectación más importante del país se da en el empleo, porque como te decía, el impacto de la pandemia es desigual por sector. Ha afectado menos a lo que es, por ejemplo, el campo, también nos ha afectado en general la actividad agrícola, ganadera, etcétera, y ha afectado muy fuerte a la economía urbana, todo lo que es el comercio, los servicios, en ese listado de sectores perdedores me faltaron 2, te lo rapidito nomás, Sí. que es comercio y frontera con caída del 50%, menos 50%. Ok. En abril y mayo fue 97% la caída y en el acumulado está menos 50%. Menos 50. Menos 50. Y hoteles y restaurantes, yo le agrego también eventos y catering, lo que llaman Oreca, hoteles, restaurantes, catering. Correcto. Una caída proyectada por el Banco Central de menos 80% En el semestre. en todo este año, en el año completo.
concreto. O sea, todo el año 2020 este sector va a tener una caída de 80%. O sea, va a estar operando un 20% de lo que fue su año anterior. Convirtiéndose en el sector más golpeado de todos. Así es, ese es el sector más golpeado. Y como vos verás, esos sectores son justamente los sectores de economía urbana y de intensivos en empleo, ¿verdad? Entonces, la afectación en el empleo es más fuerte, más que proporcional a lo que es la afectación de la economía en un total. Decíamos menos 15 la recaudación de impuestos, quizá un menos 2,5, menos 3, menos 3,5, por ahí va a andar la caída de la economía en su conjunto, pero es un poco engañoso también ese número, porque dice, bueno, menos 3,5 no es mucho. Lo que pasa que cuando vos ya lo mirás por sector, hay los sectores que más pierden son los que más contratan gente. Exactamente, son los que más contratan a la gente. Dado eso, yo creo que, y respondiendo a tu pregunta, el gobierno debería pensar en alguna apuesta en, digamos, inversión que genere mucho empleo. Yo creo que más que nunca hoy hace falta una revisión de la inversión del sector público para redireccionar esa inversión a sectores que generen mucho empleo, un plan masivo de empleo, ¿verdad? El Estado tiene, digamos, ha venido implementando una política de inversiones que habría que tratar de mantener. Ahí entramos en otro capítulo de, bueno, también la racionalización del gasto público, de tal manera que haya cierto margen para hacer inversiones. Y creo que habría que pensar un poco, por ejemplo, en un programa importante de construcción de vivienda. Okay. Porque vos tenés, cuando hablamos de inversiones, tenés diferentes tipos de inversión. Tenés, por ejemplo, una ruta que es muy... Yo no quiero descalificar la ruta, es algo muy necesario, tenemos que invertir en eso. Pero en este momento creo que entre un kilómetro de ruta más o menos cuesta entre 700.000 a 900.000 dólares, ¿verdad? Esa misma plata invertida en vivienda, la cantidad de empleos que te va a generar es pero infinitamente superior. Hay un estudio de la AFD que cifra en 12 empleos directos por cada vivienda construida. Casi yo te diría no hay ningún sector de la economía que movilice tanto empleo directo y también por la cadena que le alimente como el sector de la construcción de vivienda, porque es los 12 albañiles que trabajan en una vivienda, las ferreterías que tienen que proveer los materiales, la fábrica que tiene que hacer digamos, los ladrillos, el transporte de esos ladrillos, el desayuno de los albañiles, o sea, realmente es un sector que genera muchísimo empleo. Entonces sería una muy buena idea pensar en un plan de reactivación que sostenga de alguna manera la economía por un tiempo a partir de una política de generación de empleo masivo. Yo no veo entre las opciones que tenemos algo mejor que un programa masivo, importante de vivienda para, digamos, implementar ese plan de recuperación. Entonces en el corto plazo sería eso. Ok. Dentro de este corto plazo, ¿también incluyo una racionalización agresiva en gastos rígidos o eso me lo dejas para mediano? Absolutamente necesaria esa racionalización. En el corto plazo. En el corto plazo. Fíjate que en el mundo estamos viendo dos recetas, dos formas, digamos, de ajuste del gasto. El modelo americano y el modelo chileno, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Estados Unidos tiene una regla de que cuando el Congreso no aprueba aumentar el techo de la deuda, le llaman ellos, o sea, que el gobierno se endeude más para con eso cubrir déficit. Entonces, el Ejecutivo está obligado a cerrar ciertas dependencias que no son esenciales de lo que sería el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces cierran, no sé, un parque nacional, un museo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que son consideradas, ramas del gobierno, pero que no son esenciales. Y bueno, esa gente queda, digamos, sin cobrar su sueldo, queda desvinculada del gobierno hasta tanto se arregle el tema del presupuesto, haya otra vez un acuerdo sobre eso y se pueda volver a pagar. Entonces, en nuestro caso, eso sería, digamos, por ejemplo, no sé, descontratar temporalmente a todos los operarios que están en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, dado que ahora mismo no hay elecciones y dado que el país está en una situación grave. Entonces ahí tenés un presupuesto, no sé, 60 millones de dólares al año. No digo que elimines todo el presupuesto, pero por lo menos una parte, ¿verdad? Ahí hay gente que, por ejemplo, trabaja para inscribir. ¿Y a vos te parece que en primer lugar, de alguna manera uno se puede inscribir uno mismo, ¿verdad? Por internet, etcétera? No hace falta que haya gente recorriendo a inscribir a la gente. Entonces, dada la situación del país, creo que uno podría pensar en recortar. El modelo americano es ese, ¿verdad? El cierre de ciertas dependencias, la desvinculación debido a las necesidades del fisco porque el presupuesto no le alcanza. No le alcanza. Ese modelo americano. El modelo chileno, que el presidente Piñera ha implementado recortes de salario, recortes de remuneraciones
para el sector medio y alto de la burocracia, digamos, pública chilena. En el orden del 15-20%. Entonces, esa sería nadie pierde su empleo, pero señores, las cosas no están, entonces para mantener vamos a hacer un recorte No solo salarial. no hablamos de aumento, inclusive hablamos de quitas, descuentos. Claro, claro, descuentos, que pueden ser temporales. Hasta esto uno podría aceptar, decir, bueno, por 2 años todos los salarios bajan 20%, porque también un sector importante hoy del funcionariado público, lo digo con todo respeto, yo no tengo nada en contra de los funcionarios públicos, estamos en el contexto de una emergencia que es la crisis económica más grave de los últimos 100 años a nivel global. Hay que entender eso, ¿no? Cierto. En el marco de eso estamos discutiendo posibles alternativas. Muchos funcionarios públicos hoy, por la situación, se quedan en sus casas, ¿verdad? Están trabajando en sus casas, tienen menos gastos, por ejemplo, de transporte para poder transportarse, digamos, a sus trabajos. Y está bien eso, muchos están implementando ese trabajo desde la casa. Cierto. En otros casos directamente están nomás en las casas, porque también, según lo que me han comentado, por ejemplo, en una oficina pública hay un caso de COVID y ya todos los que están ahí no pueden ir, ni aunque quieran, tienen que quedarse en las casas, ¿verdad? Entonces hay una afectación importante. Esta medida teórica, en el hipotético caso, ¿verdad?, de que se opte por esta vía de la reducción salarial temporal para generar esos ahorros, se podrían en paralelo implementar medidas de carácter crediticio que se le perjudica por un lado con ese recorte, pero se le beneficia por el otro con otro tipo de medidas. Por ejemplo, el Banco Fomento podría perfectamente otorgar periodos de gracia. Yo creo que esa medida es necesaria para toda la economía luego, pero hablemos específicamente del sector público. Como vos sos funcionario público, por una cuestión de ahorro se te reduce 20% tu salario, pero a la par se te da un periodo de gracia 1 año en todas tus deudas, donde durante 1 año no vas a pagar ninguna deuda. Vamos a hablar dentro de 1 año y a partir de ahí vamos a calendarizar, ¿verdad? Alivio financiero por ese lado, porque bueno, también un funcionario público puede tiene deudas, tiene su tarjeta, quizás está pagando su casa, etcétera. Entonces también se podrían combinar eso. Exacto. Que de todas maneras son medidas necesarias, ¿verdad? Ese alivio financiero es construir un puente, pero son vías para generar esos ahorros. Son muy necesarios en este momento para equilibrar, porque tiene una caída grande de los ingresos y si el gasto no se ajusta, se te genera un problema muy grande, ¿verdad? Entonces hay que hacer el esfuerzo, todo el esfuerzo necesario. Esa frase que suelen utilizar de economía de guerra no es exagerada. Esa tiene que ser la economía de guerra en este momento. Y todo lo que es viaje, teléfono celular, no puede el Estado estar pagando tu teléfono celular, por ejemplo, en estas circunstancias. Pagate vos tu teléfono celular por un tiempo. En fin, bocaditos, todos los gastos que son superfluos e incluso una reducción salarial si es que vamos por el modelo chileno. Entonces, Amílcar, economía de guerra, combate a los costos, aparte me dan aparentemente el presupuesto de gastos de la Nación 2021 incluye un déficit fiscal de 4%, que de 7 bajamos a 4, pero seguimos arriba del 1.5, que es la ley de responsabilidad fiscal. Si yo tengo el 4% de margen para sobregirar el presupuesto fiscal y si hago bien mis deberes en economía de guerra, voy a tener los recursos para esa inversión pública generadora de empleos. Y sí, yo creo que algo va a haber dentro de ese presupuesto. Algo va a haber. Pero creo que quiero poner el foco, ¿verdad? Que el esfuerzo tiene que ser realmente máximo en este 2000. Correcto. Creo que es un presupuesto que nos pone, es como una prueba de fuego para el país. Okay. Y creo que más que nunca tenemos que demostrar voluntad por un lado y también inteligencia y creatividad por el otro para hacer esos ajustes necesarios. Porque yo digo, si cae menos 15 la recaudación, y bueno, es razonable que también los gastos caigan un menos 15, ¿verdad? Exacto. En todo caso, discutamos otras medidas de carácter compensatorio, pero ajustémonos todo el cinturón. Porque ¿qué es lo que pasa en el sector privado, por ejemplo? En el sector privado te cae tu venta, como todos los números que te estuve mencionando, caídas del menos 50, te cae la facturación y el ajuste es automático. Vos no tenés opción, o te ajustás. No tenés otra, ¿verdad? Entonces creo que el sector público tiene que acompañar también esa realidad del sector privado hoy de ajuste fuerte hacia abajo por la caída de la actividad económica, por la caída de los niveles de facturación, acompañar también eso con un ajuste, ¿verdad? Que se ajuste también en su gasto para de esa manera aliviar el golpe, porque esa deuda que vamos a tomar para cubrir esos déficits muy grandes, al final recaen sobre las espaldas de los contribuyentes. Absolutamente. ¿No? Y esas son deudas que vamos a pagar por los próximos 15, 20 años. Correctísimo. Entonces, Amílcar, tareas.
Agenda de tareas. Primera tarea, fuerte combate a los gastos, principalmente aquellos superfluos, economía de guerra. Sí. Fuerte inversión en inversiones que generen masivo empleo. Inversiones que generen masivo empleo. Así es. Subrayo acá lo de viviendas. Viviendas. Ok. Sí. Ahora te pregunto algo. Hay mucha gente que perdió sus empleos, como vos dijiste. Cae la facturación de las empresas y las empresas, algunos los pueden suspender, a otros directamente los desvinculan. Y de esos funcionarios desvinculados, un porcentaje menor son asegurados del IPS. En otras palabras, formales. Y un porcentaje mayor son informales. ¿Qué hago con ellos? ¿Continúo con estos planes PUTUO? ¿Continúo con estos subsidios de IPS? ¿Incluimos eso dentro del presupuesto 2021? Mira, ahí habría que hacer una evaluación, casi te diría mes a mes. Porque si bien los subsidios en general no son, digamos, deseables como una política permanente. Correcto. En una situación de emergencia como esta, viendo también ciudad por ciudad, muy focalizado, quizá va a ser necesario ciertos subsidios para, digamos, por lo menos alivianar esa situación social que puede volverse grave en algunos casos, ¿verdad? Correcto. De gente, bueno, se me ocurre en este momento en la frontera, si bien es cierto, ahora ya se está acordando una reapertura, cierto, pero digamos, una frontera cerrada por más tiempo, eso iba a derivar en una situación ya insostenible. En un momento dado, no es que la gente sea inconsciente, etcétera, ya no tiene que comer. Absolutamente. Entonces, se vuelve una situación desesperante, ¿verdad? Entonces, creo que en eso, repito, en situaciones muy focalizadas, muy bien identificadas, en territorios que lo requieran, creo que habría que reservar ciertos fondos, ¿no? Okay. Para poder eventualmente acompañar ciertos... No podemos desconectarnos de estas redes de contención social. No totalmente. En todo caso, de a poco ir desconectando eso, pero mantener. Porque, o si no, corremos el riesgo de que se genere algún, digamos, un estallido social, ¿verdad? Justificado, ¿verdad? Por el hambre. Y bueno, el gobierno creo que tiene la obligación, vivimos en un estado social de derecho. Esa palabra social significa que el Estado tiene la obligación de velar por la seguridad y por el bienestar de todos los paraguayos, incluida esa gente que está muy afectada. Y entonces tienen la obligación de velar, digamos, planificar también, incluir algún rubro para eso. Para completar mi agenda, Amílcar, rápidamente, porque quiero pasar a las otras preguntas, ¿cuáles son las recomendaciones para el mediano y largo plazo? Bueno, el título sería Paraguay está estancado desde el año 2015. Todo esto que estuvimos comentando ahora es coyuntura, ¿verdad? Que crece, sube el índice, la venta, todo es el corto plazo, lo que está pasando en este momento. Pero si uno mira ya con una mirada más digamos, más amplia, qué es lo que está pasando en Paraguay. Desde el año, hay que recordar que en 2002, el gobierno de González Macri tocamos fondo en cierta manera. Paraguay tenía todo lo malo que puede tener un país, ¿verdad? Default selectivo, caída de las recaudaciones, déficit fiscal. Ahí gana Nicanor, 15 de agosto del 2003, asume, Borda, ministro de Hacienda. La tarea más importante en ese momento era ordenar la economía, lo hacen, implementan una reforma tributaria que baja los impuestos y en los siguientes 10 años, del 2004 hasta el 2014, la recaudación de impuestos se multiplica por 6. Okay. Entonces, creo que la gran tarea en ese momento era ordenar la economía. Hoy mirando en retrospectiva, lo hicimos muy bien, lo hicimos muy bien. Pero en el 2014, que coincide el 2014 con el fin del superciclo de los agronegocios, ya en 2015 el precio de la soja cae de más o menos $600, vuelve a su nivel normal de 300 y a partir de ahí ya se queda. Entonces, lo que fue ese motor que impulsó el crecimiento espectacular de la economía paraguaya en esos 10 años, se terminó. Y entonces el Paraguay enfrenta a partir de ahí una pregunta. Bueno, ¿ahora qué? ¿Cuál va a ser ahora el nuevo motor de crecimiento? En el mientras tanto, hemos respondido a esa pregunta con la siguiente respuesta. Vamos a usar la tarjeta de crédito. O sea, apelamos al endeudamiento para mantener un cierto nivel de actividad económica, en cierta manera, en forma artificial. Cierto. No estoy haciendo una crítica con esto, es una herramienta válida. Perfecto. Pero para que la audiencia entienda nomás, recurrimos al endeudamiento. Ahora vamos a gastar más de lo que recaudamos para impulsar la economía, vamos a hacer obras, etc. Pero eso también a mediano plazo no era sostenible, era sostenible por un tiempo y ahora con la pandemia sí que se volvió totalmente insostenible. Agotamos el cupo. Ya el límite de la tarjeta llegó al cupo, ¿verdad? La deuda externa ya está en $10.900 millones, 31% del Producto Interno Bruto. Entonces ahí ya no hay mucho margen, por ende habrá que buscar un nuevo modelo. ¿Y cuál podría ser la respuesta?
sustituir la inversión pública ya por inversión privada en un modelo de país, ¿verdad?, que se vuelve atractivo para la inversión extranjera alcanzando el grado de inversión. ¿Y qué es lo que dicen las calificadoras al respecto de ese camino? Dicen, Paraguay hoy es una ecuación incompleta. Por un lado, señalan como algo positivo y felicitan el equilibrio macro, pero a la vez dicen ecuación incompleta porque le falta algo, adolece, dicen, de debilidad institucional. Paraguay es todavía un país, digamos, débil en cuanto a sus instituciones. Mira que no hay que confundir. El diseño institucional yo creo que es bueno. No hay problemas tanto de diseño. Es de funcionamiento. Correcto. ¿Verdad? Son débiles las instituciones, todavía no logran. Y eso hace que no seamos todavía un país serio. Somos un país, digamos, en términos futbolísticos, jugamos en segunda o tercera división. Y con eso, pues, repito, estamos estancados ya en términos de calificación crediticia desde el 2015, porque hasta el 2015 fuimos mejorando la calificación. Llegamos a un tope y a partir de ahí ya no mejoró. Dar ese siguiente paso, alcanzar la categoría de triple B menos, hoy estamos en doble B más, implica un cambio cultural, implica convertirnos en un país donde la justicia sea seria, donde la justicia funcione, que ya sea independiente de poderes políticos y fácticos, y ir ya a un modelo como el de Perú, Uruguay. Son países que tienen también muchos problemas, Perú, Uruguay, Chile, pero nadie puede poner en duda que la justicia funciona. Cierro con unos ejemplos. Yo me fui a Chile, estuve almorzando allá con directivos de la Bolsa de Valores y le hice una pregunta, ¿cuánto cuesta comprar un juez en Chile? Era una pregunta un poco provocativa. Me miran así asombrados los chilenos, me dicen, ¿cómo usted va a preguntar eso? Es ofensivo lo que usted dice. Acá en Chile no es normal comprar un juez. Yo te diría, Federico, ¿qué pasaría si yo te hago acá en Paraguay la misma pregunta? ¿Cuánto cuesta comprar un juez en Paraguay? Esa respuesta define el lugar y el momento en el cual estamos en términos de fortaleza institucional y merecimiento del grado de inversión. Correcto. Perú, ya casi termino, Perú. Sí. Es un país que ha tenido graves problemas de corrupción, pero prácticamente todos los expresidentes últimos de Perú han sido procesados por la Fiscalía, están presos. Estamos hablando de Toledo, que está prófugo, ¿verdad?, de la justicia. Ollanta Humala estuvo en la cárcel 1 año, ahora está con prisión domiciliaria. Alan García, bueno, se suicidó, ¿verdad?, cuando fue la policía a buscarlo. Fujimori en la cárcel. Entonces, es un país con grado de inversión. Tiene grado de inversión. Es un país que uno puede criticar todo lo que quiera, pero lo que no puede decir es que su justicia no funcione. Y Brasil, por último, un país que ha tenido episodios espectaculares de corrupción, de los más famosos en el mundo últimamente. Sin embargo, representantes de su clase empresarial de primerísima línea han sido procesados por la Fiscalía y también de la clase política, incluido el último presidente Lula, ¿verdad?, que ha terminado en la cárcel. Entonces, eso también te dice que Brasil puede tener todos los problemas, pero un país con futuro, porque sus instituciones existen, son serias y funcionan. Correcto. Eso es lo que nosotros no tenemos todavía. Ok, entonces, Amílcar, durante 10 años funcionamos muy bien con un motor turbinado agronegocios. Ese motor se deshace. Y orden macro. Y orden macro. Y alcanzaba con eso. Eso nos hacía mejor. Y alcanzaba con eso. Sí. Desacelerado ese motor, se le apagó el turbo a ese motor, tenemos que reemplazar por otro modelo. Ese modelo parte o se basa en la capacidad que tengamos de atraer inversiones, para lo cual esta debilidad institucional nos juega en contra. Te lo pongo en números. Paraguay recibe más o menos por año 300 millones de dólares de inversión extranjera directa. Uruguay, con una presión del 29,5%, casi el triple que la nuestra, pero con una justicia seria. No sé, yo creo que vos y yo no vamos a poner en duda, ¿verdad?, la seriedad de la justicia, de las instituciones en general, marco institucional, y en particular de la justicia uruguaya, recibe 5 veces ese valor. En los últimos 5 años, si uno va más atrás, en los últimos 10 años, inclusive estuvo recibiendo 10 veces la inversión. Si mientras Paraguay recibía 300, ellos estaban recibiendo 3.000 por año. Entonces, te da la pauta de que eso de lo cual siempre nos jactamos. Recibimos 300 millones de dólares, por poner un ejemplo, de inversión extranjera directa. En un año, ellos reciben 3.000. 3.000. Estaban en 3.000 y en los últimos, digamos, 5 años están en 1.500. Igual es 5 veces lo que nosotros recibimos. Entonces, ¿qué es lo que te dice eso? De que Paraguay está, digamos, con esa ecuación incompleta de equilibrio macro, pero con debilidad institucional, ya no alcanza.
ya lo único que vamos a lograr con eso, si mantenemos eso, es un estancamiento en el cual ya estamos desde el año 2015. Ya la calificación crediticia no mejora. Perfectísimo. Dar el siguiente paso es más complejo con respecto a la tarea que tenía Nicanor a inicio del 2003, que era ordenar la economía. Hoy la tarea es más compleja porque es convencer a la ciudadanía paraguaya, a la clase política, a los actores, de que tenemos que ya dar ese paso y convertirnos en un país. Tenemos que hacer una segunda transición. Exactamente. Amílcar, tengo que hacer una pausa y te dejo una pregunta para que me la respondas al regresar de la pausa. Me diste una agenda de tareas que desde el gobierno se deben encarar para el corto y para el mediano plazo. Y la pregunta es la siguiente. Si soy un buen alumno, aplicado y responsable, y hago todo esto que me dijiste que tenemos que hacer, ¿qué porcentaje del éxito? Acordate que nuestro objetivo es retomar nuestro nivel económico 2018. ¿Qué porcentaje del éxito para conseguir ese objetivo lo voy a lograr haciendo las tareas de entrecasa? ¿Y qué porcentaje del éxito dependo de factores exógenos, como por ejemplo que Brasil ande bien o los precios de los commodities? ¿Me respondes, por favor, a la vuelta de la pausa? Gracias, Amílcar. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Amílcar Ferreira. Continuamos con el señor Amílcar Ferreira. Amílcar, te había dejado la pregunta pendiente. A ver, digamos, con respecto a lo que va a ser el año próximo, de qué porcentaje va a depender, digamos, de nosotros mismos. ¿Y qué porcentaje tenemos que depender de factores externos? Correcto. Yo creo que si miramos solo el año 2021, vamos a depender mucho de lo que nosotros mismos hagamos, ¿verdad? Yo diría en un 70%, porque es coyuntura, ¿verdad? Los procesos, digamos, de mejora del marco institucional, de alcanzar el grado de inversión, de que el nivel de inversión extranjera directa se incremente de manera importante, llevan un poco más de tiempo. Yo creo que si vamos decididamente por ese camino, los frutos de eso no lo vamos a ver todavía en un año, quizá en 2 o 3 años, sí. Entonces, si hablamos solo del año próximo, creo que vamos a depender más que nunca de lo que nosotros mismos hagamos, ¿verdad? Por eso que esa articulación de política pública generadora de empleo en cantidad importante, para en cierta manera compensar todos esos empleos que se están perdiendo hoy. Hay muchísima gente que ha quedado sin empleo, entonces va a ser más importante que nunca. Correcto. Un gustazo conversar contigo, Amílcar. El tiempo ha sido decididamente insuficiente por todos los temas que podemos conversar, así que te comprometo desde ya a una próxima visita a Líderes. Muchas gracias, Federico, y bueno, un placer también, un honor para mí ser invitado, y bueno, espero poder estar en otro momento nuevamente contigo. Y gracias. Un saludo a la teleaudiencia. Gracias, Amílcar. Señores, soy Federico Galeano, esto fue Líderes. Buenas noches.